Sí cambió, poquito gracias. más fuerte. Vale, pues miren, bienvenidos a esta sesión 10 del curso propedéutico. Es un gusto que estén por acá. Hoy no voy a prender mi cámara hoy. Tengo un caso extraño, no sé por qué. Tuve hace unos días, estaba bien el jueves, di una clase el jueves de Kant y por la tarde tuve un caso como de alergia. Yo tengo alergia, tengo rinitis alérgica y no sé si ustedes tengan también algún tipo de alergias. Te estornudas, te da comezón en los ojos y creo que me rasqué el ojo y tengo un caso un poco, no sé si muy feo de conjuntivitis en el ojo derecho. Entonces sí me veo un poquito raro hoy. No quisiera salir así. Entonces voy a esperar, espero ya estar mejor para la próxima semana que iniciemos el segundo ciclo del paquete de introducción a la filosofía. Ya me escuchan bien, ¿verdad? Todo correcto. Vale. Pues igual en lo que llegan un poco los demás, vamos a dar unos minutitos más, un minutito más, máximo 2 minutos. Donaldo, ¿qué te ha parecido a ti hasta ahora estas 10 sesiones, ya 9 sesiones que han visto del propedéutico? Me encantaría igual escucharlos también un poquito, en lo que igual damos un minuto, dos de que lleguen los que se puedan integrar. Donaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me ¿Qué tal, profe? escuchas? Sí, Buena sí. tarde, hola. Buenas tardes. Bien, muy bien. En realidad han sido muy interesantes todas como introducción, ¿no? Yo creo que mis favoritas están tal vez la de política. Ajá. Yo creo que también la del amor Ya. y la de ética probablemente. Ok, vale. Son Sí, buenas. pero todas muy bien en realidad. Creo que han sido ¿No? buenas introducciones e interesantes, ¿no? Ah, también la del conocimiento. Con Erika, con la doctora Conocimiento y Erika. verdad, sí, esa estuvo muy buena también. Vale, pues mira, de verdad, yo creo que todas te han gustado, pero tienes como intereses particulares, ¿no? De lo que te gustaron por las temáticas, quizás, etcétera. Creo que todos tienen lo suyo, el doctor Ignacio Pons, ¿no? Todos, en realidad, Alberto Bastar también. Todos son excelentes profesores y son expertos en sus temas, ¿no? Conocen bien los temas, tienen la facilidad también para explicarlos, que luego no es tan fácil encontrar profesores de filosofía que puedan explicar bien los temas con claridad y con pasión además, ¿no? Que les apasione y eso creo que todos lo tienen, tanto Erika como Rafa, ¿no? Como Ignacio y Alberto, ¿no? Creo que todos tienen eso, la misma Aurora que dio la sesión del banquete. Entonces, bueno, ha sido un curso de introducción para mostrarles a ustedes algunas problemáticas, algunas preguntas de carácter filosófico. ¿Por qué son preguntas filosóficas y no científicas, quizás? O bueno, ¿cuáles han sido algunos de los temas más interesantes, no? José Ignacio, te escucho, adelante. Sí, ahora sí. Gracias, buenas tardes a todos. Digo, aprovechando los minutitos que tenemos en lo que se incorporan los demás bueno, y también contestando tu pregunta de qué nos ha parecido. Mi pregunta o mi comentario era para ver si nos puedes, no sé si eres tú, supongo que sí, que nos puede hablar un poquito por ahí en el grupo del WhatsApp, pusieron el tema de los seminarios que están próximos Okay. a iniciar. No sé si sería este el momento o más adelante, o que nos digas cómo nos contactamos para preguntar un poquito más, saber un poquito más. Te digo que contestaba esto un poquito de pregunta inicial porque por lo menos por mi parte el interés de buscar más cursos es el que me ha gustado todo lo que hemos visto, ¿no? Y parte de estudiar de la introducción o el propedéutico a la filosofía mi idea era esto, ¿no? Conocer un poquito más y ya como que irme encaminando hacia sobre qué quiero aprender un poquito más de la filosofía, ¿no? Por ahí vi que Gracias, José tenemos, Ignacio. bueno, el seminario ya está por acá, ya ser primeros alumnos, ya tenemos por ahí un paquete, un descuento por ahí, entonces, sí, no, más bien sobre esto era, ¿no? Definitivamente, igual antes de que lleguen los demás, todos ustedes como alumnos del centro y ya cursando estos seminarios, estos cursos introductorios, tienen pues descuento y además 2 por 1, o sea, podrían tomar con otra persona o dos. Una disculpa, ya regresé por acá, me sacó del internet, la conexión falló un poquito, pero bueno, ya regresé por acá, espero que me puedan escuchar bien, igual de claro y fuerte que hace rato. Bueno, nada más que nada para en lo que llegaban los demás. No sé si alguien más por ahí. Ya habló José Ignacio, ya habló Donaldo igual un poquito. Renaldo, tú que estás por ahí, no sé si quisieras comentar algo rápidamente. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el curso propedéutico? ¿No? ¿Alguna
retroalimentación que tuvieras. Sería bueno escucharte. Hola, buenas tardes. Espero se encuentren todos bien. Y bueno, la verdad me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo las clases de ética y la primera que tuvimos con usted estuvo muy buena. Yo en lo personal tengo como formación de historiador, pero la filosofía y en este caso con este curso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Entonces, nada, solamente agradecerles a ustedes sobre todo por esta como eh, un lenguaje muy comprensible, en vez de hacer Ujú, como estos malabares conceptuales, me gusta ujú. mucho porque hacen que la filosofía sea más agradable. Gracias. Gracias a ti, Renaldo. Bueno, pues hay mucho que decir también de la relación entre la filosofía y la historia, ¿no? De hecho, hay toda una rama que se llama filosofía de la historia, ¿no? Podemos hacer filosofía de la historia, como hemos platicado, ¿no? En otras ocasiones, pero sí, por ahí esperemos que te pueda convencer quizás algún curso con el maestro Amílcar, que él seguro lo ubicas, ¿no? Amílcar da el seminario de Karl Marx y la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y por ahí puedan ver algunas cosas de filosofía de la historia de Karl Marx, ¿no? Si te interesa. Pero bueno, pues ya están por acá algunos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio ya, en lo que se vayan integrando. Bueno, Donaldo, ¿quieres comentar algo? Adelante. Justo le iba a preguntar qué clase de seminario da el profe Amílcar, porque yo lo conozco por YouTube y sé que es muy bueno, entonces por eso Amílcar da. quería preguntarle. Sí. Sí, Amílcar da el seminario de Karl Marx y la Escuela de Frankfurt y ahorita acaba de iniciar la clase hoy de Filosofía de la Historia en el Diplomado de Historia de la Filosofía. Él da la clase de Filosofía de la Historia 1 y Filosofía de la Historia 2, ¿no? Entonces ahí iniciaron hoy. Por ahí mándanos un mensaje. Si quieren integrarse todavía igual pueden hacerlo. Son 4 sesiones por cada clase. Ahí coméntenos, ¿vale? Si les interesa, ¿no? Manden un mensajito, pero igual pueden integrarse hoy y comenzar el siguiente, pues por si les interesa. Y si no, hasta agosto inicia el seminario de Karl Marx y la Escuela de Frankfurt, ¿vale? Con Amílcar. Ahora, gracias a todos por compartirme sus experiencias, sus expectativas. Si se escucha bajito el micrófono, me dicen, ¿vale? No hay problema, ya lo podemos pues ajustar. Ahora sí, esta sesión quisiera que reflexionáramos, que nos hiciéramos algunas preguntas, ya con lo que ustedes han visto, ya con lo que han podido leer y acceder en las lecturas, algunas de las preguntas que les hemos hecho y que hemos logrado que quizás se hagan en el transcurso de estas 10 sesiones. Esta sesión está dedicada a preguntarnos cuál es el valor de la filosofía, ¿no? En realidad, la filosofía no es un saber de carácter, al menos técnico, al menos de carácter como pragmático. La filosofía parece ser un saber o un tipo de conocimiento o una forma de ver la vida que parece que está en nuestra cabecita nada más y que pues no sirve para otra cosa, ¿no? Que la filosofía es una forma de reflexión y que en realidad pues no podemos hacer mucho con ella en términos pragmáticos, ¿no? No es como la ingeniería, ¿no? Que tiene un resultado pragmático, tangible, ¿no? Construye casas, puentes, edifica estructuras, ¿no? Crea, digamos, máquinas de muchos tipos para resolver problemas, ¿no? De carácter pragmático, ¿sí? Pero si nos preguntamos en ese sentido, y los invito igual, en cualquier momento me pueden interrumpir y levantar la mano, ya saben que me gusta escucharlos y que participen. Si nos preguntamos eso y si vemos las demás ciencias, ¿no? La física, ¿no? Que estudia la naturaleza, que descubre las leyes de los fenómenos y nos ayuda dos cosas, la física y la ciencia explica y predice el desarrollo de los fenómenos, ¿no? En todo esto y en todo digamos, horizonte de ciencias y de conocimientos, ¿no? Eh, ¿qué pasa con la filosofía, no? O sea, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve una carrera en filosofía, no? ¿Para qué sirve una maestría, un posgrado en filosofía? Es una pregunta que a muchas personas les puede resultar como extraña. Otros dirán que la filosofía no sirve para nada, ¿no? Porque incluso si o sea, al filósofo no le va bien en términos, digamos, de aceptación social, ¿no? Ahí tienen a Sócrates, que fue juzgado como sofista y condenado a beber cicuta y murió siendo filósofo, ¿no? Defendiendo una forma de vida que es la filosofía. Platón también, Platón, de alguna manera también es filósofo, trató de educar a un tirano, Darío, ¿no? De Siracusa, y pues no le gustó a Darío, que era un tirano, un gobernante tirano, y acabó expulsando a Platón y vendiéndolo como esclavo, ¿no? Entonces la filosofía
y la vida real, la vida práctica del ser humano, uno pensaría a primera vista que están como desconectados, ¿no? Que en realidad no tienen que ver, que tiene que ver la filosofía con la vida cotidiana, y a primera vista parece ser que nada, y parece ser que a primera vista muchos dirían que podemos vivir nuestra vida de manera muy cómoda sin filosofía, ¿no? Yo no creo que Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, Carlos Slim necesiten de la filosofía. No creo, ¿no? O sea, no creo que les haga falta saber filosofía, ¿no? Lo que sí es que seguramente se hacen preguntas en algún momento filosóficas también, ¿no? Ahora, es un poquito del temario que veremos hoy, ¿no? La idea es que antes de comenzar, igual, no sé si alguno de ustedes también quisiera compartirme su opinión, ¿no? En este mundo en el que vivimos actualmente, de las redes sociales, de la tecnología, ¿no? Donde, como dice Bauman, es un mundo líquido, cambiante constantemente, ¿no? Vivimos atravesados la vida por modas, por tendencias, por TikToks virales, ¿no? En ese mundo de la cotidianidad, donde lo que importa es, digamos, lo económico, el producir, ¿no? El generar, digamos, una ganancia económica para poder vivir. En este mundo, digamos, tan, digamos, que es tan acelerado todos los días, ¿qué valor creen ustedes que puede tener una actividad que es en mayor medida quizás intelectual y que tiene pocos o casi ningún tipo de resultado práctico, ¿no? ¿Cuál sería el valor, en su perspectiva, que puede tener la filosofía, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? No sé si alguien quiera comentar. Donaldo, ¿cuál tú crees que es el valor que tiene la filosofía, ¿no? En este mundo actual, este mundo contemporáneo, eh, postcapitalista, etcétera? ¿Qué Yo piensas, creo Donaldo? que sí, yo creo que es precisamente como que nos dan la oportunidad de dar la pausa, ¿no? Y de tal vez Ujú, reflexionar hacia dónde estamos avanzando, porque como usted lo ujú, dice, pues estamos como en un frenesí, ¿no? De avance y de desarrollo ujú, o de mejora, ¿no? Cualquier cosa que signifique eso. Y precisamente es cuestionarnos eh, por qué lo hacemos, con qué finalidad ujú, y ujú, saber si está bien que lo hagamos, ¿no? En este caso, pues yo creo que lo que más se ajusta a estas cosas, pues es obviamente la ética, ¿no? Porque es la que cuestiona todo este tipo de cosas. ujú, Y también, pues esto aplica mucho a como el mundo tecnológico, ¿no? En el que ujú, para cuestionarnos qué tanto las tecnologías que desarrollan, técnicas y demás, son tal vez correctas, tal vez ok, nos están llevando como al, a un buen puerto o no, ¿no? Y ujú, pues ujú, obviamente yo creo que todo recae también mucho como en estar leyendo las diapositivas de ética ujú. y justamente es como esto de, ay, se me olvidó el nombre, este, de la eudaimonía, ¿no? Que de la Eudaimonía. polis, Ujú, ujú, eudaimonía, ajá. Justamente como cuestionarnos qué tanto nos estamos acercando con lo que estamos haciendo, ¿no? A esta idea que tal vez tenía Aristóteles en su momento. ujú. Hay cosas interesantes ahí que acabas de comentar y te puedo decir que quizás te gustaría el curso de Rafa de Filosofía Política Contemporánea, el seminario, porque no solamente la ética, hay una conexión en la historia de filosofía, la ética y la política van de la mano, ¿no? La reflexión, digamos que la reflexión individual, la reflexión particular propia de mi propia vida, por ejemplo, estoy llevando una vida buena, es una reflexión que le compete a la ética, ¿no? Pero podemos hacernos esa pregunta, ¿no? Y llevarla al ámbito, digamos, más social, más general y decir, bueno, ¿qué es una vida buena para el ser humano en general? No, no para mí, como mi propio, digamos, bienestar, que también está incluido, ¿no? En el bienestar de todos, de cierta manera, pero ¿cuál es la vida buena para el hombre, ¿no? Y esa es una pregunta de la política también, ¿no? La política se pregunta cuál es el modo de vida óptimo para el ser humano, el sistema de gobierno más adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, la ética y la política hacen esa clase de preguntas, ¿no? Por la vida buena, por la vida justa, ¿no? Por una vida social digna del ser humano, ¿no? Y es una pregunta política también, la pregunta de la eudaimonía
cómo construir una sociedad donde todos sean felices, donde haya el mayor grado de justicia posible. Es una pregunta que se ha hecho en la filosofía política, desde Platón hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué es la justicia en términos de política y cómo implementar la justicia? Entonces, sí, yo creo que hay una, como bien dices al principio de tu participación, hay una diferencia entre vivir la vida, o sea, tú puedes vivir tu vida sin preguntarte nada, sin preguntarte si lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Si eres feliz haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Puedes vivir tu vida así, de manera cotidiana y normal. Y hay otra manera de vivir la vida que es como mucho más reflexiva, ¿no? Realmente, ¿qué estoy buscando? Realmente, ¿soy feliz haciendo lo que hago, ¿no? ¿Qué es realmente lo que debo buscar para ser feliz? ¿Qué es la felicidad? Que es una vida mucho más razonada y a la que aspira la filosofía, ¿no? Desafortunadamente, en la actualidad, como bien sabes y como bien dijiste, nuestra vida deja muy poco tiempo para pensar, ¿no? Hay poco tiempo para pensar porque se nos va la vida en producir, en trabajar, producir, en hacer cosas. Digamos que el proverbio o el lema del capitalismo es el tiempo es dinero, ¿no? Y aquello que no produce dinero es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, digamos, capitalista, industrial, actividades que no tengan un tipo de fin pragmático o tangible, en realidad son prácticas inútiles y la filosofía cabría dentro de esas prácticas porque no produce nada inmediatamente, porque la reflexión es despacio, ¿no? La reflexión es lenta, ¿no? Uno no puede, digamos, mira, he visto por ahí en internet cursos que dicen, aprende filosofía estudiando 5 minutos al día, ¿no? Aprende filosofía en un mes, 2 meses. Es falso. No se puede reflexionar filosóficamente en 5 minutos al día. Quienes te venden un curso de filosofía de 5 minutos al día, te están diciendo que la filosofía es una cosa absurda y ridícula, ¿no? No se puede, requiere un poco más de trabajo, ¿no? La filosofía es algo que va lento, ¿no? No son resultados inmediatos, ¿no? Cuando uno se pone a leer filosofía, los autores clásicos, Platón, uno se da cuenta que a veces no entiende y uno se frustra y tienes que volver a leer y a releer y es lento, ¿no? Es algo lento y toda la forma de vida capitalista es inmediatez, es rapidez, ¿no? Si algo no es rápido, no sirve, ¿no? Si no produce, no sirve. Entonces, nos falta ese esfuerzo y que se ha perdido, ¿no? En parte de la tecnología, es una reflexión como de la tecnología también, ¿no? La tecnología nos hace más obsoletos, ¿no? O sea, el celular, las computadoras, nos hacen obsoletos en el sentido de que ya no nos esforzamos para hacer muchas cosas, para recordar cosas, para memorizar, ya no nos esforzamos por aprender nada, porque todo está en Wikipedia, porque todo está en las redes, ¿no? Y es en parte cierto y en parte no. Entonces, creo que la filosofía, el valor de la filosofía es probablemente darnos una experiencia de la vida mucho más rica, pero a la vez más problemática. ¿Sí? O sea, la filosofía no resuelve, yo creo, los problemas, pero nos ayuda a encontrar una respuesta que podemos llamar propia, que podemos llamar personal, ¿no? Y en ese trabajo de reflexionar es donde está el valor de la filosofía, en enseñarnos a pensar. ¿Sí? No quiere decir que no pensemos. O sea, la gente piensa, ¿no? Pero la gente piensa de manera apresurada, de manera prejuiciosa, de manera no trabajada. Y yo creo que la filosofía, si algo nos enseña, es a pensar mejor, ¿no? Nuestras ideas, nuestras creencias, ¿no? A no dejarnos engañar, ¿no? Por otras creencias o por otras ideas, ¿no? Y en ese sentido la filosofía es un arma, ¿no? Algunos autores como Luis Althusser, un marxista francés, han dicho que es el arma de la revolución, la filosofía, ¿no? Y yo creo que tiene razón, ¿no? Ahora, ¿contra qué se enfrenta la filosofía? ¿No? Esta es una pregunta que podemos hacernos, ¿no? La filosofía tiene muchos enemigos, ¿sí? Tienen varios enemigos, de los cuales yo tengo aquí algunos, ¿no? Quizás uno de los enemigos más importantes de la filosofía es la sociedad misma. La sociedad misma a la que refería hace rato, tecnificada, ¿no? Donde los valores que imperan
son de tipo pragmático y económico, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? En familiares, amigos, ¿no? Que te vas a morir de hambre con la filosofía o estudiando artes te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no generas dinero, no está el valor económico y tampoco es útil, es algo inútil, ¿no? Entonces, el primer enemigo de la filosofía es la sociedad. Y ahí quienes estudian filosofía realmente tienen que remar contra corriente, contra lo que les dicen todos de que no van a tener trabajo y de que no sirve de nada la filosofía. Pero claro, no sirve de nada porque en la sociedad se premian y se privilegian los valores de tipo pragmático y económico, ¿no? Y yo creo que es una falacia eso de que no encuentras trabajo, ¿no? Yo creo que hay trabajos para todos. Y yo creo que aunque estudies ingeniería o las carreras que dicen que son más pagadas y más pragmáticas, aunque estudies eso, es difícil, es mucho más, digamos, accesible, pero es difícil también, ¿no? Ese es un enemigo de la filosofía, ¿no? Otro enemigo de la filosofía es un pensamiento orientado a lo individual y a lo particular, ¿no? Vivimos la sociedad donde somos completamente hiperindividualistas, ¿no? Solo nos importa, digamos, nuestro propio bienestar, lo particular, ¿no? Y eso lo podemos llamar un hiperindividualismo y un egoísmo, ¿no? Eso es un enemigo de la filosofía. ¿Sí? El egoísmo y el hecho de que seamos individuos demasiado individualistas, ¿no? Y no podemos escapar a eso, ¿no? Porque somos seres que viven en una sociedad liberal, individualista, y es la forma en la que nacemos, ¿no? También vivimos bajo la consigna, bajo el dicho de que toda opinión es verdadera, ¿no? Esta como expresión posmoderna de que cualquier opinión es verdadera, me parece a mí, pues garrafal, ¿no? Hay muchas opiniones, ¿no? Platón trató de escapar de la opinión para encontrar el conocimiento y parece ser que hoy en día solo nos interesan las opiniones, ¿no? Vivimos rodeados de opiniones que son todas verdaderas, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio porque anulas la verdad. Si toda opinión es verdadera, la verdad no existe, ¿no? Porque todas son verdaderas, aunque sean contradictorias, ¿no? Entonces, esa forma de pensar individualista y particular es un enemigo de la filosofía. Ya veremos por qué, ¿no? Pero porque la filosofía es abrirnos a lo universal, ¿no? A lo común, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un enemigo de la filosofía. Otro enemigo de la filosofía es el modelo educativo, ¿sí? Yo creo que en México tenemos un modelo educativo ya medio oxidado, como en muchos países quizás, donde lo que se trata es de informar, ¿no? Y no de enseñar a pensar críticamente, que ahí la filosofía es la que se ha encargado de crear un pensamiento crítico mucho menos prejuiciado, ¿no? Y que trata de no aceptar toda creencia, ¿no? Entonces, el modelo educativo es importante, ¿no? Yo creo que todos hemos ido a la escuela, ¿no? Y sabemos que mucho de lo que enseñan en la escuela, pues casi es ya obsoleto o inútil y es nada más una información constante, ¿no? Informar, ¿no? Y como ya vimos con los que bueno, ya vimos que Heráclito decía, ¿no? Que uno puede ser un erudito o estar muy informado, pero eso no lo hace un sabio a uno, ¿no? No hay comprensión, ¿no? Otro enemigo importante que yo veo de la filosofía son las formas vulgarizadas y simples de lo que es la filosofía, ¿no? No está mal que uno empiece por estas formas a interesarse en la filosofía, pero uno no puede quedarse en esas formas tan simples, ¿no? Hay que profundizar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido entran ahí lo que son los libros de autoayuda, que parecen ser como filosofía, ¿no? Pero no es filosofía. Las fórmulas simples, ¿no? Hay muchos de esto en YouTube, ¿no? Hay muchos, digamos, pensadores o pseudo pensadores que venden fórmulas simples, ¿no? Como frases, ¿no? Y eso es como mercadotecnia, ¿no? Para venderte algo. Estas frases son como wow, ¿no? Y son muy profundas, ¿no? Y son muy accesibles y las comprendes. Pero si uno las empieza a analizar, se da cuenta que están vacías de contenido, ¿no? Y el otro son las falacias sofistas, ¿no? Que va un poco de la mano con aquellos que venden fórmulas simples, ¿no? La filosofía tampoco, por eso les decía, no es repetir fórmulas, no es repetir dichos, ¿no? Filosofar o reflexionar filosóficamente implica un trabajo
más pausado, ¿no? De comprensión. Y eso, quiéralo o no, cuesta trabajo, ¿no? No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. O sea, véanlo así, la vida actual nos obliga a no tener tiempo, ¿no? Y el tiempo que tenemos libre, en lugar de trabajar, pues nos gusta el ocio y nos gusta relajarnos, ¿no? No nos gusta complicarnos más la vida con la filosofía, ¿no? Entonces, es un enemigo de la filosofía. Estas formas que pasan por filosofía, ¿no? Y que en realidad no son filosofía, ¿no? Para hacer filosofía ya ustedes se dieron más o menos una idea en estas 10 sesiones de cómo de qué va, qué hace la filosofía, qué preguntas se hace, cómo es la reflexión filosófica. Y con eso ustedes ya podrán más o menos distinguir, ¿no? Otra enemigo o, digamos, obstáculo para la filosofía es lo que llamamos cientificismo o positivismo extremo, ¿no? Que es una manera de decir que solamente las ciencias, llámese química, matemáticas, las llamadas ciencias duras, que solo esas ciencias con una metodología experimental son ciencias estrictas. Y la filosofía no es otra cosa más que un chorito, un discursito ahí que suena padre, pero no es conocimiento de nada, no sirve de nada, ¿no? Entonces no sirve para nada. Lo que sirve son las ciencias, ¿no? Porque las ciencias curan enfermedades, las ciencias comprenden el universo, ¿no? Las ciencias permiten crear naves espaciales, ¿no? Eh, automóviles eléctricos, o sea, las ciencias sí sirven, la filosofía no sirve de nada, ¿no? No es una ciencia. Entonces, eso es un enemigo de la filosofía, el cientificismo y el positivismo extremo, ¿no? Porque le dice que la filosofía no sirve de nada, ¿no? Y por último, ¿no? Otro enemigo de la filosofía, ¿no? Que también tenemos los filósofos es que como la filosofía trata de cosas que no tienen solución ni respuesta, porque hay muchas respuestas en la historia de filosofía, entonces es una reflexión vaga y sin sentido en la que no vale la pena perder el tiempo, ¿no? Porque sus preguntas no tienen solución ni respuesta. Entonces, ¿para qué perder el tiempo ahí, no? Creo que estos son una suerte de enemigos de la filosofía que en realidad yo creo que hay que estar siempre siempre como cautelosos, ¿no? Y tratar de repensar, ¿no? Si realmente estas cosas son enemigos porque no nos permiten acercarnos a la filosofía o nos prejuician frente a la filosofía al grado de decir, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me preocupo por leer si no sirve de nada, si quita tiempo, si no genera nada, si puedo mejor leer un libro de autoayuda y le entiendo más, soy más feliz o creo que soy más feliz, ¿no? En ese sentido, mejor me voy a ciencias, ¿no? Porque en ciencias sí hacen cosas que son importantes, ¿no? Y la filosofía, pues, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene nada que ver con esas reflexiones. Entonces, no sé si ustedes, bueno, Donald, dices que has escuchado eso muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Lo del No eres- cientificismo. Lo que pasa es que yo Ujú, estudié ingeniería física ujú, y me acabo de graduar en diciembre, entonces toda la carrera fue como este discurso muy cientificista, ¿no? ujú. Entonces, sí, lo tengo de primera mano. No, y es un discurso que se repetirá constantemente, ¿no? La filosofía siempre ha querido ser ciencia. Sí, si tú lees la metafísica de Aristóteles, vas a ver que ahí dice, ¿no? A Aristóteles hay una ciencia que buscamos, ¿no? Es la ciencia de lo que es, o en tanto que es, la ciencia del ser. Pero nunca ha podido la filosofía constituirse como una ciencia, aunque lo ha intentado, ¿no? Ha habido muchos intentos de que la filosofía se convierta en un saber como estricto, ¿no? Científico, ¿no? Muy recientemente, en el siglo XX, pues la fenomenología trató de ser un saber estricto científico de la filosofía. Entonces, el marxismo también quiso ser una ciencia, ¿no? Entonces, hay muchos intentos, ¿no? Pero sí ha habido en la historia del pensamiento filosófico varios, ¿no? Por acercarse a hacer ciencia, ¿no? Pero está mal, ¿no? Porque en realidad, a final de cuentas, la ciencia también es un producto cultural, ¿no? La ciencia, por ahí también si te interesa, tendremos el seminario de filosofía de la ciencia el siguiente semestre, ¿no? Y ahí, bueno, pues analizamos estas cosas, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Su metodología, su proceder, sus presupuestos metafísicos y pues sale muchas conclusiones de estas, ¿no? Al respecto. Hasta aquí, todo bien. Héctor, José Ignacio, bueno, dime, Donaldo, te escucho. Justo le iba a preguntar si usted cree que alguna vez pueda como hacer esta formalización de la filosofía. Bueno, es que yo obviamente desde
mi ignorancia, pero a mí me da la impresión que son cosas diferentes, ¿no? O sea, como la filosofía y la ciencia. Y no tiene, o sea, yo no veo que la filosofía tenga que formalizarse en sí, pero pues no sé, igual, no De sé mucho de entrada, esto, ¿verdad? sí, no. Es una gran pregunta. No creo. No, tampoco creo que no veo no soy muy optimista al respecto, porque de entrada, para que la filosofía sea una ciencia, tendría que tener un objeto de estudio muy delimitado, ¿no? Y cuando la filosofía dice que estudia todo, pues no es el todo no es un objeto muy delimitado que digamos, ¿no? Pero sí hay, o sea, sí hay maneras de entender la filosofía y una suerte de objeto de la filosofía, aunque es problemático todavía pensar en eso, ¿no? Es una historia muy larga y en el siglo XX se complica todo con el estructuralismo, ¿no? Y la muerte de las ciencias humanas. Foucault se complica mucho con la posmodernidad en lugar de la filosofía, pero es un gran tema. Yo no creo que se pueda hacer, pero intento sabido, ¿no? Entonces ahí si te interesa, es una gran opción para que puedas entrarle algo de filosofía de la ciencia. Héctor, José Ignacio, algo que quisieran comentar. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado con alguna de estas expresiones respecto a lo que es la filosofía, ¿no? De que son como desalentadoras para el estudio? José Ignacio, te escucho. Sí, hola, digo, yo sí Hola. quería comentar, digo, igual que lo que vimos en la diapositiva de pasar de cuál era el valor, digo, al final de cuentas el valor, pues cada uno se lo asigna, ¿no? Así como le asignamos valor a las cosas, hay para quienes le da más valor y a quien no, digo, yo creo que por ahí así entiendo esta parte de la filosofía, y sí me quedo con el tema de cuál es nuestro papel y cuál es nuestro rol, una vez que pues nosotros empezamos a entrar, y recuerdo mucho una de las clases que tuvimos, se me fue ahorita el nombre del maestro que nos da metafísica y epistematología. Alberto Basta. Alberto, sí, que cuando vimos el tema de la alegría de la caverna, ¿no? De Platón, de que la parte importante o donde se centraba era cuando la persona salía de la caverna, pues no era solo salir y ver la luz o lo que estaba afuera, sino en el regresar por la gente que aún seguía dentro, ¿no? Yo creo que esto sí es algo que no lo olvido, ¿no? Ese tema de cuál es nuestro rol como tal, ¿no? Y creo que esto es algo que nosotros podríamos retomar con los cursos de cómo nosotros podemos a la gente que no le ha interesado o que no tiene esta curiosidad, por así decirlo, irle pues, tal vez orientando o comentarles algo sobre lo que nosotros hemos estado aprendiendo sobre la filosofía. Ok. Mira, yo creo dos cosas ahí. Bueno, es algo maravilloso que después de casi 2000 años, algo que Platón escribió, que es el mito de la caverna, siga siendo vigente, ¿no? Para pensar como la naturaleza humana y el conocimiento y etcétera, ¿no? Eso es muy valioso, ¿no? Que la alegoría de la caverna todavía sea importante, pues entenderla, ¿no? Para ver la misión del filósofo. Efectivamente, la misión del filósofo, dice Platón, es la de ayudar a sus compañeros, ¿no? El filósofo en ese sentido tendría una misión educativa, ¿no? El filósofo es un educador y además siente lástima por sus compañeros que están en la caverna porque no han salido como él y no han visto estas cosas que son los objetos, luego la luz del sol, ¿no? Que es la idea del bien, la luz del sol. No han visto esto, entonces tiene como este deber moral. Hay un deber moral, o sea, el filósofo no sería egoísta, sino que buscaría compartir estos descubrimientos con sus viejos amigos de la caverna, ¿no? Lo que sucede, como bien sabes, es que no le van a creer y el filósofo tiene que esforzarse el doble, ¿no? Tiene que esforzarse el doble. Ya, yo se los dije una vez, ¿no? El filósofo no es bien recibido porque el filósofo lo que hace es que uno se cuestione, que uno ponga en duda lo que sabe o lo que creía saber. Eh, el filósofo, Platón lo pone como digamos, el nutriólogo, ¿no? Que te viene y te da de comer ¿qué son? Tus brócolis, tu verdura cocida, ¿no? Y te dice, ten, mira, esto te va a ayudar para tu cuerpo, ¿no? Para tu salud, ¿no? Y entonces, esto es lo que debes comer porque esto es lo que le hace bien a tu cuerpo, ¿no? Y entonces, si tú pones al filósofo como nutriólogo con un pastelero, ¿no? Pues obviamente el pastelero te va a dar todas las cosas como con azúcar, ¿no? Grasas, ¿no? Eh, para que te dé un coma diabético, definitivamente, y para que te enfermes a la larga, ¿no?
creo que el filósofo tiene esa dificultad, ¿no? Que el filósofo ¿quién buscaba hacerte un bien? Si nos preguntamos, ¿el nutriólogo o el pastelero? Es claro que el nutriólogo, pero el nutriólogo te estaba haciendo comer cosas feas que no te gustaban, mientras que el pastelero te endulzaba el paladar, ¿no? Yo creo que el filósofo, se los pongo así, un filósofo no endulza el paladar. O sea, un filósofo no te dice lo que quieres escuchar. El filósofo es el que te hace dudar de lo que tú sabes y el que te dice lo que no quieres escuchar, ¿no? El filósofo es el filósofo que te dice, no, nada tiene sentido, pregúntate qué son las cosas, ¿no? Vamos a hacer una reflexión, ¿no? O sea, digamos que el filósofo realmente te invita a un diálogo, ¿no? Serio, mientras que el pastelero, ¿no? Te dice lo que quieres escuchar y te hace sentir bien, ¿no? Pero a la larga, todo lo que el pastelero te da te hace daño. A la larga, todo lo que el sofista te da no es más que una, digamos, una apariencia de conocimiento, no es conocimiento de verdad. Yo creo que la labor del filósofo es esa. La labor del filósofo es ser cuestionador, ser incisivo, o sea, ser duro en las críticas, aunque eso te lleve a que pues, no te quiera, ¿no? Ve a Sócrates, ¿no? Sócrates es el ejemplo de la caverna, ¿no? Sócrates baja a la caverna, Sócrates los quiere sacar de la caverna y la gente lo que dice es que este cuate está loco, ¿no? Porque salió de la caverna, se le atrofiaron los ojos, ya no ve bien y entonces pues lo matan, ¿no? Lo asesinan. Creo que la labor del filósofo es esa, educar y además cuestionarnos, ¿no? Lo que sabemos y cuestionarnos para lograr tener un mejor conocimiento y una mejor perspectiva sobre las cosas, ¿no? Ninguna ciencia se cuestiona a sí misma. ¿Sí? La ciencia no se cuestiona a sí misma sus fundamentos. Entonces, ahí falta filosofía, ¿no? La filosofía es la que va a los fundamentos. Ahora, por acá Héctor comentaba, ¿qué opina como filósofo de la filosofía escolarizada, ¿no? Teniendo en cuenta que se dice que el sistema educativo es enemigo de la filosofía, ¿no? ¿Qué opino yo de la filosofía escolarizada o del sistema educativo? No me queda tan clara, Héctor, la pregunta. O sea, ¿qué opino yo de la educación filosófica escolarizada o de la educación en general? Te escucho, Héctor. No sé si pudieras aclararme un poco la pregunta. No me queda tan claro. ¿Ahí se me escucha? Sí, te escucho. Bien, todo correcto. Sí, la pregunta es más como, ¿cuál es su opinión personal como filósofo de cómo es impartida la filosofía en el sistema educativo actual, teniendo en cuenta ese punto de vista que dice que el sistema educativo es un enemigo de la filosofía? Ok, yo creo que el sistema educativo sí es un enemigo de la filosofía, porque no promueve el pensamiento crítico, porque las materias de filosofía siempre son muy pocas horas y no permite, digamos, profundizar más en eso. Yo creo que depende. Yo creo que la filosofía está mal enfocada en el sistema educativo y en realidad como que también a veces la da gente que no sabe filosofía, gente que no tiene esa formación. Muchas veces, y seguro a alguno de ustedes les tocó, tuvieron clases de filosofía y les dio filosofía un administrador, ¿no? O un abogado, ¿no? O un ingeniero, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero sí falta esa formación filosófica, ¿no? Cuando te da filosofía a alguien que no estudió filosofía o que no conoce filosofía, lo que hace realmente es como repetir e informar, ¿no? Y no estás accediendo ni te va a parecer interesante lo que diga, ¿no? Sí es un enemigo de la filosofía en ese sentido, ¿no? Ahora, creo que, o sea, esto lo decimos como muy en la actualidad, ¿no? O sea, actualmente pasa esto, ¿no? Pero no es tan actual, más bien esto se refiere y se remonta a los tiempos de Platón, ¿no? Cuando, o sea, vean, Platón mismo, bueno, quienes están en el paquete vamos a ver esto un poco más el siguiente ciclo sobre sofistas, pero no solamente, digamos, ahora, siempre la filosofía ha tenido un problema para ser considerada como algo serio, ¿no? El mismo Platón, en un diálogo que se llama Gorgias, ¿no? Presenta más o menos una idea de lo que la gente pensaba de la filosofía, ¿no? Y pone, digamos, este diálogo está en el texto del Gorgias, aquí está, digamos, el parágrafo en el que está, el párrafo. Dice, te podrás dar cuenta
si te diriges a cosas más importantes, dejando ya la filosofía, pues la filosofía, Sócrates, es de veras algo agradable si en la juventud se toma con moderación. O sea, es como para niños, ¿no? Pero si se persiste más allá de lo debido, es perdición para los hombres. O sea, está bien para los niños, pero para los adultos ya, hacer filosofía no. Es como un juego de niños, ¿no? Si alguien incluso con buenos dotes sigue filosofando también más allá de la juventud, es forzoso que se vuelva inexperto en todo aquello que es necesario, que conozca el que se propone ser un hombre cabal, bueno y respetado. O sea, la filosofía es para los niños jóvenes, ¿no? Y si hay personas que siguen estudiando filosofía ya de adultos, lo más seguro es que no logren ser hombres cabales, buenos y respetados, ¿no? O sea, hay un desprecio en Atenas mismo para la filosofía, ¿no? Y si es correcto participar de la filosofía por cuanto a la educación se refiere, y no es vergonzoso filosofar de joven, pero una vez que ya se hace uno mayor y todavía se filosofa, dice, la cosa se vuelve ridícula, Sócrates. Y a mí me pasa lo mismo frente a los que filosofan como frente a los que balbucean y se comportan de manera infantil. Pues cuando veo a un niño al que todavía le corresponde hablar así, que balbucea y se comporta como niño, me hace gracia y me resulta gracioso. O sea, los filósofos son graciosos, son como niños que balbucean y me dan risa, ¿no? Cuando se oye algún hombre adulto balbucear o se ve que se comporta de manera infantil, se nos hace ridículo, poco varonil, eso es como de mujeres la filosofía, y merecedor de azotes, ¿no? Dice, con que esto mismo es lo que me pasa también frente a los que filosofan, ¿no? O sea, ya desde Platón, o sea, Platón, cuando uno piensa en Platón, dice, el gran filósofo, súper respetado, famoso, no, para nada, o sea, Platón mismo, desde su época, y la filosofía siempre han tenido que remar contra corriente, siempre, porque siempre ha habido, digamos, otro tipo de actividades que denigran lo que hace el filósofo, ¿no? Esta idea de reflexionar, de dar argumentos, etcétera, ¿no? Y que en realidad nos muestra que la filosofía siempre ha sido una actividad que ha necesitado justificar su existencia, su valor. Por eso hoy les preguntaba, ¿cuál es el valor de la filosofía, no? Siempre ha tenido la filosofía que demostrar que tiene un valor y que tiene un sentido, ¿no? Y eso ha sido labor de muchos filósofos en la historia de la filosofía, ¿no? Pero desde los tiempos de Platón hay un desprecio contra lo que es la filosofía, ¿no? Ahora, ¿qué concepción de la filosofía tenemos hoy, no? Si nosotros vamos a pensar la filosofía en relación con la ciencia o con los criterios de la ciencia, que son los pragmático-utilitarios, claramente estamos en desventaja. La filosofía no puede prometer objetos tangibles como resultado, ¿no? Y las ciencias físicas y técnicas pues, claramente tienen valor para todos, ¿no? Aunque no las conozcan, ¿no? La gente suele valorar la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Ni saben. No, porque ciencia nada más, ¿no? Pero realmente valoran la ciencia porque ciencia nada más, ¿no? Entonces, frente a estos resultados, el valor de la filosofía para el hombre práctico, ¿cuál sería, digamos, el valor, ¿no? O sea, frente a la gente que vive, digamos, de lo práctico, de lo utilitario, que solo reconoce necesidades materiales, ¿no? Porque necesitamos cosas materiales para vivir, claramente. No podemos vivir solamente de aire. ¿No? Necesitamos cierto tipo de satisfacción de necesidades materiales, una casa, un vestido, comida, etcétera, ¿no? Pero ¿acaso, dirían algunos filósofos, eso es todo lo que necesita el hombre? O sea, una persona puede ser un hombre racional y humano simplemente con haber satisfecho sus necesidades materiales, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? O sea, un animal puede satisfacer sus necesidades materiales de manera muy bien, ¿eh? Pero eso no lo vuelve un hombre, no lo vuelve un animal feliz, ¿eh? O quizás el animal sea feliz con sus necesidades materiales. Pero el hombre, si el hombre se siente feliz solamente en sus necesidades materiales y ya las tiene satisfechas y no necesita más, parece ser que el hombre se vuelve como un animal, ¿no? El hombre necesita otro tipo de cosas. El hombre necesita otro tipo de satisfacciones, ¿no? Además de las materiales sensibles, ¿no? Nos preguntamos por
por la felicidad, ¿no? Nos preguntamos por qué es Dios, nos preguntamos por el bien, por el mal, nos preguntamos por cómo deberíamos vivir, cómo deberíamos asociarnos políticamente, ¿no? Son preguntas de carácter filosófico, ¿no? Que remiten a otro tipo de bienes o a otro tipo de cosas que buscamos, que no son las meramente utilitarias, ¿no? Ahora, ¿a qué aspira la filosofía? Pues a ser un conocimiento, entonces, ¿no? ¿Pero de qué? ¿No? Muchas veces se ha pensado que la filosofía es como la madre de todas las ciencias, ¿no? Ese es un dicho bastante común, ¿no? La filosofía es la madre de todas las ciencias porque es la que unifica todos los conocimientos y nos hace o nos permite realizar un examen crítico de los fundamentos, creencias, convicciones, juicios y prejuicios que tengamos, ¿no? La filosofía nos sirve para comprender la relación de los conocimientos y también para examinar los fundamentos de lo que creemos, ¿no? Por eso la filosofía es un saber que diríamos, es un saber disruptivo, ¿no? La filosofía puede muy bien romper o criticar los fundamentos, ¿no? de los sistemas establecidos, ¿no? Por eso es un saber que puede ser revolucionario, ¿no? Y dentro de la filosofía, ¿no? Hay preguntas que se han repetido constantemente, que hemos ya visto algunas en estas sesiones, ¿no? Pero siempre hay que preguntarse, y hace una pregunta importante de algunos filósofos, ¿no? Si hay progreso en la filosofía, ¿no? ¿Hay un conjunto, acaso, de verdades atemporales a las que haya llegado la filosofía, ¿no? ¿Habrá ese tipo de verdades en realidad, no? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Yo preguntaría, quienes son científicos acá, ¿ustedes creen que sí hay progreso en la ciencia, por ejemplo, en el conocimiento científico? ¿Tú qué piensas, Donaldo? ¿Crees que sí hay progreso en la ciencia? No. Te escucho. Sí, fui al baño, entonces me perdí los últimos 5 minutos, profe, pero... No te preocupes. La pregunta es si crees que hay progreso en la filosofía, en la ciencia. ¿Hay progreso en el conocimiento del mundo o no? Sí, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, yo creo Ujú, que sí hay un progreso, pero como muy atomizado, ¿no? En ujú. este hecho de que los saberes están muy especializados en la actualidad. Sin Ujú. embargo, igual y antes había tal vez una concepción más holística, ¿no? Que en eso no se ha avanzado tanto, ¿no? A ver, Entonces, digámoslo así. Las ciencias actuales, en términos teóricos, están mucho más cerca de la verdad que las ciencias de la modernidad, por ejemplo, que la física de Newton. sí, o sea, en eso sí, yo creo que sí. ¿Crees que estamos mucho más cerca de la verdad entonces? Sí. Y en 100 años, cuando nuestros conocimientos hoy en día se desacrediten, ¿seguiremos progresando hacia la verdad? ¿O estaremos ya en la verdad completa? ¿Qué No, piensas ahí? yo creo que igual y nos acercamos más, pero como llegar a la verdad como tal, lo dudo Ujú. mucho. Ok, entonces la ciencia es relativa, porque de alguna manera las distintas épocas van cambiando su concepción de lo que es verdad en términos científicos y hay un cierto Sí. relativismo en la ciencia, ¿no? La pregunta por la filosofía se puede hacer, bueno, hay posturas, ¿no? Habrá quien diga que sí hay progreso en la ciencia, habrá quien diga que no, que la ciencia no progresa, que en realidad no existe el progreso, pero son posturas. Ahora, en la filosofía hay progreso. Yo creo que esa es una de las cosas que desesperan mucho a muchas personas, el hecho de pensar que no hay progreso en la filosofía, que no hemos avanzado desde Platón, Aristóteles, que no hemos avanzado, ¿no? Yo creo que en realidad sí hay progreso en la filosofía, pero el progreso no se puede medir solamente esperando o apelando a la verdad, ¿sí? O sea, el progreso en la filosofía es que vamos, de alguna manera, eh, refinando más nuestras preguntas, ¿no? No sé si realmente exista un conjunto de verdades que sean atemporales, o sea, que estén fuera del tiempo y del espacio, pero creo que sí hay progreso en la filosofía, ¿no? En el sentido que vamos entendiendo mejor las preguntas que hacemos, ¿no? Vamos aprendiendo a preguntar, ¿no? Yo no creo que en la ciencia hay progreso. Particularmente me adhiero mucho más a las posturas de Thomas Kuhn
de la estructura de las revoluciones científicas que afirman que cambiamos de paradigmas, pero no hay progreso respecto a la verdad, dice Thomas Kuhn. Lo que hay es un cambio de paradigma y lo que era verdad en ese paradigma, pues ya no es verdad ahora, pero no estamos más cerca de la verdad. Estamos cambiando de paradigmas, ¿no? Una cosa que también la religión nos vendería, pues a la religión también como un sustituto o como una opción a la filosofía, ¿no? El hecho de que la religión sí parte de verdades absolutas, ¿no? Pero la religión es dogmática. La religión no puede en ese sentido afirmar demasiado, ¿no? Es dogmática y no puede demostrar lo que dice, ¿no? Ahora, nosotros pensamos que la filosofía sí hay progreso, ¿no? ¿Y qué pasó con la filosofía en el siglo, digamos, 17, 18, ¿no? Algo pasó con la filosofía, como bien comentaba hace rato también su compañero Donaldo. Algo pasa con la filosofía en el siglo 17, 18, porque la filosofía empieza a perder ese carácter de totalidad. Y si antes todo estaba dentro de la filosofía, todos los saberes cabían dentro de la filosofía, ¿no? Bueno, Newton, por ejemplo, esos principios matemáticos de la filosofía natural, ¿no? O sea, todavía Newton en el siglo, digamos, en la modernidad, pensaba que lo que él hacía pertenecía a la filosofía natural, al conocimiento de la naturaleza, ¿no? Pero poco a poco las ciencias se van desgajando, se van independizando de la filosofía y la filosofía se queda como en, bueno, ¿y ahora qué estudio yo? ¿No? ¿Ahora qué hago? ¿No? Porque la astronomía, la física, la matemática, geometría, psicología, biología, el derecho, todas eran parte del conocimiento filosófico como una unidad, ¿no? Y de repente se independizan, cada una tiene su objeto de estudio y ya no necesitan de la filosofía, ¿no? Pero la filosofía se queda como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué pasa? ¿Se quedó sin objeto de estudio la filosofía? Sí y no. Y eso es un gran problema de la modernidad, que van a buscar los filósofos darle un objeto de estudio a la filosofía para que vuelva a ser una ciencia, ¿no? Lo que pasó fue que la filosofía ya no trató en específico de ninguno de los temas anteriores, ¿no? De la química, la astronomía, la matemática, no. Ahora se empezó a hacer preguntas que saltaban o estaban fuera de aquellos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta filosófica, ¿tiene el universo una unidad de plan o designio o es una fortuita conjunción de átomos, ¿no? ¿Hay un plan en el desarrollo del universo? ¿Hay un destino? ¿Hay un designio trazado? ¿O todo es producto de un azar que no podemos conocer, ¿no? Esta pregunta que se hizo la filosofía ¿es la conciencia una parte del universo que da la esperanza de un crecimiento indefinido de la sabiduría o es un accidente transitorio en un pequeño planeta en el cual acabará por hacerse imposible la vida, ¿no? O sea, ¿qué es la conciencia en el universo, no? ¿El bien y el mal importan para el universo o solamente para el hombre, no? ¿Existen el bien y el mal? Preguntas de carácter metafísico, ¿no? ¿Tenemos un alma realmente, no? ¿Cuál es el fin del hombre en el universo? ¿Tenemos los hombres de verdad alguna finalidad, no? Pero son preguntas filosóficas, ¿no? Que de alguna manera, quizás algunas no las hemos visto aquí, pero son filosóficas, ¿no? ¿Para qué existe el Estado? ¿No? Una pregunta política. ¿Para qué existe el Estado? ¿Se puede justificar racionalmente la existencia del mismo? Otra pregunta filosófica que también, o sea, esto nos puede llevar a la filosofía, ¿eh? ¿Por qué existe injusticia en el mundo, no? ¿Por qué si Dios es bueno permite el mal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué existe injusticia en el mundo, no? ¿Es el capitalismo un sistema económico justo y equitativo, no? Estas preguntas parecen de carácter como social, político y económico, pero nos pueden llevar a preguntarnos, ¿no? En términos de qué es la justicia económica, ¿no? ¿Qué es la equidad en una sociedad capitalista, no? O sea, son preguntas de carácter social, inmediato, práctico, que nos pueden llevar a una reflexión de carácter filosófico, ¿no? Y vamos para allá, ¿no? Eso es lo que le pasó a la filosofía. La filosofía se quedó con preguntas que ya no están dentro de estas ciencias,
pero que siguen siendo importantes para el hombre, ¿no? O sea, son preguntas que nos hacemos y que siguen preocupándonos en tantos seres humanos, ¿no? Frente a estos problemas que acabo de mencionar, ¿qué clase de respuestas concretas ofrece la filosofía, no? Aquí, otra vez, depende de lo que entendemos por concretas y por verdad, ¿no? ¿Cuál es el hecho innegable? Que hay muchas respuestas que han dado muchos filósofos a esos problemas, ¿no? Y por lo tanto, como conclusión de esto, parecería ser que la filosofía es un asunto de opiniones, ¿no? Y por tanto, no da respuestas definitivas ni absolutas, ¿no? Sí, como la filosofía es un conjunto, hay gente que piensa, y eso también es una cosa común escucharla, ¿no? Es que eso opina tal filósofo, ¿no? Es que eso opina tal, ¿no? Y reducen la filosofía a ser un conjunto de opiniones, ¿sí? Yo no creo que la filosofía sea un conjunto de opiniones, ¿no? Cuando nosotros tomamos la supuesta opinión de un filósofo, si queremos comprenderla, tenemos que entender ese enunciado o esa idea, hay que entenderla en su sistema de pensamiento, ¿no? Porque si nosotros sacamos, por ejemplo, de un libro una frase, pues la frase solita no nos va a decir mucho, ¿no? Tenemos que entender el párrafo completo, ¿no? Es lo mismo con la filosofía, ¿no? Se suele muchas veces pensar que la filosofía son opiniones. Ah, porque lo dice tal filósofo así, ¿no? Sí, pero hay que entender el contexto en el que lo está diciendo, el sistema en el cual está diciendo, y esa opinión o esa expresión depende de otros juicios del filósofo, ¿no? Entonces yo no creo que la filosofía sean opiniones o el conjunto de opiniones, ¿no? Más bien la filosofía tiene que ver, para la historia de la filosofía, con crear sistemas, ¿no? Los sistemas filosóficos son como las catedrales mentales que construyen los filósofos, ¿no? Y habrá catedrales que son mucho más complejas que otras, ¿no? Entonces, está el valor de la filosofía, también más allá de las opiniones, en otorgar respuestas definitivas a las preguntas. No, yo creo que no. La filosofía no, su valor no está en las respuestas, su valor no está en resolvernos la vida, ¿no? Porque sí, porque no hay un manual que te resuelva la vida y tampoco la filosofía resuelve la vida, ni tampoco da respuestas absolutas, ¿no? Esto lo dice Bertrand Russell, ¿no? En un texto que se llama Los problemas de la filosofía, ¿no? Bertrand Russell es un gran filósofo británico, ¿no? Dice esto Bertrand Russell: el valor de la filosofía debe buscarse en mayor medida en su real incertidumbre, ¿no? Y cito lo de Russell, ¿no? Dice: el hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, aquel que nunca se cuestiona nada, dice, va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales de su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu, sin la cooperación ni el conocimiento deliberado de su razón, ¿no? O sea, aquel que nunca ha filosofado es como un prisionero, quizás refiriéndose a Platón un poco aquí, ¿no? Es un prisionero de los prejuicios, ¿no? Que le han sido dados por la vida cotidiana, por la sociedad, por el sentido común, por su país, y que se han introducido en su mente sin que él las haya cuestionado, sin que él las haya reflexionado, ¿no? Para este hombre, para el hombre que nunca ha reflexionado filosóficamente, el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio. Los objetos habituales no les suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares, o sea, aquello que no es familiar, le resulta desdeñosamente rechazado, ¿no? O sea, todo es normal, todo está bien, todo es obvio, todo está definido, ¿no? La filosofía, aunque incapaz de decirnos, dice Russell, incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre, ¿no? O sea, la filosofía, en este sentido, nos vuelve el mundo extraño,
nos vuelve el mundo algo no definido, nos vuelve el mundo impreciso, ¿no? Y empezamos a dudar de todo, ¿no? Por eso la duda es el método cartesiano para llegar a la verdad también, ¿no? La duda. La filosofía es la duda, ¿no? Entonces la filosofía entonces no es darnos respuestas. La filosofía en realidad es darnos incertidumbres, por paradójico que parezca. La filosofía lo que nos hace es volvernos desconfiados de nuestras creencias, del mundo, de lo que creemos, de lo que nos han dicho, de los juicios que tenemos, ¿no? Pero eso nos libera, dice Russell, de la tiranía de la costumbre, ¿no? Y nos permite pensar otras posibilidades. Yo creo que esta frase es clave, ¿no? La filosofía nos permite pensar cosas, otras posibilidades que no hubiéramos pensado si nos hubiéramos solamente quedado con lo que nos dicen o lo que nos han dicho, ¿no? Entonces ahí la filosofía nos amplía el pensamiento, ¿sí? A lo mejor no nos amplía en riquezas, en bienes materiales, pero amplía nuestra capacidad de comprensión y nuestra capacidad de pensar otro tipo de realidades, otro tipo de posibilidades, ¿no? Ahí está, dice Russell, si lo ven, espero que sí, si no, coméntenme, el valor de la filosofía, no en las respuestas, sino en las incertidumbres que nos crea, porque nos libera de la costumbre y del hábito cotidiano, ¿no? Una persona que no filosofa, pues realmente nunca se sorprende de nada, ¿no? Por ahí Aristóteles también tenía razón, ¿no? El asombro es el origen de la filosofía, ¿no? Y aquel para el que el mundo es algo obvio, para que el mundo ya está ahí todo resuelto, pues en realidad no tiene que preguntarse nada, ¿no? Sin embargo, aquel para que el mundo es algo, digamos, extraño, para quien el mundo es algo incomprendido, ¿no? Entonces empieza a preguntarse filosóficamente, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Héctor? ¿Me escuchas? ¿Te parece una buena expresión de lo que el valor de la filosofía para Russell? ¿Cómo ves? Sí, de hecho, ¿Mm? yo había pensado mucho en aspectos similares porque creo que he escuchado mucho que la filosofía no sirve para nada o no tiene como un fin utilitario, pero a mí me gustaba, bueno, recuerdo mucho, creo que fue una de las primeras clases que mencionaron que la filosofía se puede tomar también como un método de razonamiento. Y pienso que ese sería como su fin en sí, como no buscar una respuesta, sino el simple hecho de buscarla, pienso que ya es un beneficio amplio para un ser humano, porque dependemos en gran medida de la racionalidad. Entonces, sí me agrada mucho el modo de pensar de Russell y sí, lo comparto un poco. No, y además sacarnos de la cotidianidad, ¿no? O sea, porque dice Russell que aquel que cree que todo está resuelto, que el mundo ya está ahí dado, que no hay nada que preguntarse, que todo es obvio, ¿no? Y que nada suscita problemas, ¿no? En realidad, pues está sometido a la costumbre, está sometido a todo lo que le han dicho, ¿no? Y el hecho de cuestionarte todo eso es liberador para el pensamiento. Es una manera de vivir diferente la que se puede plantear y además pensar otras posibilidades, ¿sí? Pensar otro tipo de realidades, ¿no? Si, por ejemplo, Marx, que analiza el sistema capitalista, ¿no? Y que ve el mundo capitalista como injusto, pensó otro tipo de posibilidad, ¿no? Entonces, no, la filosofar permite pensar otro tipo de cosas que quizá no están allá afuera, ¿no? Entonces, el valor de la filosofía está en cuestionar nuestras creencias y certezas sobre el mundo y sobre nosotros, ¿no? Porque el mundo ya no es obvio para el filósofo, el mundo es un objeto de cuestionamiento, ¿no? Al poner en duda lo establecido y lo dado social y naturalmente nos permite pensar otras alternativas, ¿no? Y por último, el valor de la filosofía está en rechazar o poner en duda o poner en cuestión los principios del dogmatismo, ¿sí? O sea, económico, social, religioso y político, ¿no?
científico, vamos a cuestionar por qué la ciencia es ciencia, por qué lo que nos dicen que ciencia es científico, ¿no? ¿Por qué lo que la religión afirma como verdad es verdadero, ¿no? ¿Por qué este orden social es injusto, ¿no? ¿Por qué este orden social existe? Entonces, desde, digamos, la filosofía se puede hacer preguntas de muchas posibilidades y desde muchas distintas esferas, ¿no? La social, económica, religiosa y científica, ¿no? Por eso la filosofía está, como bien decías hace rato, Héctor, se puede filosofar en muchos sentidos, ¿no? De la religión, de la sociedad, de la economía y de la ciencia, ¿no? Eso es importantísimo de la mano. Entonces, la idea de que la filosofía permite escapar de la costumbre, de la tiranía de la costumbre y de cuestionar lo establecido, implica también que gracias a la filosofía podemos escapar de la prisión de nuestro propio yo. ¿Sí? Usualmente, como lo decía hace rato, ¿no? Parece que vivimos el mundo contemporáneo de una manera individualista, ¿no? Cada quien se preocupa por sí mismo y cada quien sálvese como pueda, ¿no? Entonces, la idea es que con la filosofía podemos ser mucho más empáticos con el otro, ¿no? Podemos de alguna manera salir de esta visión particular, de nuestros intereses particulares, del individualismo, escapar del instinto, del aislamiento y de los placeres. Podemos ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Toda adquisición de conocimiento, ese Russell, es una ampliación del yo, ¿no? Pero esta ampliación es alcanzada cuando no se busca directamente, ¿no? La idea de la filosofía es que podemos salir un poco de estos límites de nuestro propio yo y quizá poder crear una sociedad mucho más racional, ¿no? La filosofía puede ayudar a ello, ¿no? Entonces, la filosofía, gracias a que permite ampliar este yo, ¿no? Todas estas ideas son de Russell, ¿no? Nos abre al universal y abstracto para el intelecto humano. Podemos pensar mejor, pero también podemos pensar mejor con otros, ¿sí? Entonces, la contemplación filosófica no solo amplía lo que podemos pensar, sino también lo que podemos querer, lo que podemos desear, ¿no? Y podemos hacernos, dice Russell, ciudadanos del universo, ¿no? Podemos ser mucho más sociales y no solo vivir en una ciudad amurallada como la del yo individual, ¿no? En guerra con todos los demás, ¿no? Entonces la filosofía sí permite pensar otro tipo de realidades, otro tipo de posibilidades y otra manera de vivir en común, que desafortunadamente no podemos, ¿no? No tenemos con el capitalismo y con el individualismo, ¿no? Y en esto, el mundo capitalista contemporáneo es bastante claro, ¿no? Crear individuos lo más individualistas posibles, lo más atomizados posibles, para que no puedan construir comunidades y entonces que no puedan hacer nada en contra del sistema establecido, ¿no? Por eso es tan difícil hoy en día ya encontrar movimientos sociales, porque la gente no le interesa, porque la gente vive encerrada en su propio yo y entonces somos insensibles o nos hemos vuelto cada vez más insensibles al dolor del otro, ¿no? A las injusticias de los otros, ¿no? Porque no son contra nosotros, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que digamos, el sistema capitalista ha desarticulado los movimientos sociales, los movimientos que exigen cambios, ¿no? Como somos súper individualistas, no nos interesa más que nuestro propio bienestar, ¿no? No te escucho. No sé si tiene tanto que ver con la clase, profe, pero ¿cree usted que haya alguna forma de romper con este individualismo? La filosofía. Yo creo que la filosofía es una herramienta que permite abrirnos, te digo, más a la comunidad, ¿no? No sé si, yo creo que el individualismo es como parte del sistema capitalista. Es muy difícil luchar contra el individualismo porque el individualismo parte desde el interior, desde una manera de pensar individualista que nacemos, ¿no? Y digamos que viene dada desde el seno materno, ¿no? Es una herencia social como innegable, ¿no? Casi natural que tenemos. Y es muy difícil salir de ello. Yo creo que la filosofía y la manera de pensar crítica de la filosofía nos puede hacer pensar y nos puede llevar a creer o a considerar
que tenemos mucho más en común que nuestras diferencias, tanto seres humanos, ¿no? La sociedad realmente lo que nos ha hecho es como seres individuales y diferentes a los otros, ¿no? Y entonces, creo que la manera la manera, digamos, de poder crear comunidades es la filosofía, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Y no todos tienen esto como interés, ¿no? Pero sí hay como pocos de repente, ¿no? Ana dice por acá, bueno, no sé si te convence mi respuesta, Donando, o no, para empezar. ¿Te convence o no? Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? El problema es como, pues ya lo estamos mencionando, como la poca receptividad que de repente se tiene, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, porque para empezar, como ya igual lo comentamos, te da la oportunidad de ver otros horizontes, ¿no? De imaginar otras posibles realidades. Lo que pasa con la sociedad es que es un análisis que podemos hacer, o sea, desde que nacemos y venimos a un mundo individualista, ¿no? Y desarrollamos toda una manera de pensar, toda una forma de vivir, toda nuestra vida está como llena de individualismo, ¿no? Y es muy difícil extirpar esa forma de pensar de los individuos, ¿no? Porque ese es el mundo, porque nosotros venimos a un mundo que ya está armado, donde las jerarquías sociales ya están establecidas, las diferencias de clase ya están dadas, ¿no? Entonces uno viene ya a un mundo ya ensamblado y en el cual pues cuesta mucho desenvolverse y uno viene para buscar su lugar en el mundo particular. Entonces, desde que nacemos, es una cosa que no es fácil de decir cuál es la respuesta, ¿no? Pero creo que la filosofía puede contribuir y justamente por eso la filosofía no es un baluarte de los programas educativos, ¿no? Porque no interesa al sistema que uno pueda crear más comunidad, ¿no? Con los demás, ¿no? Por eso no interesa la filosofía, ¿no? Bueno, ¿quieres decir algo más, Ronaldo? Adelante. No, nada, que justamente como lo que decían, ¿no? En el chat, que pues nosotros podemos empezar con eso, ¿no? Como siendo, polinizando, como dice ella. Sí, dice Ana, Entonces, sí, sí, justo lo iba a leer, ¿no? Dice Ana, simplemente este tipo de espacios aprendemos y luego polinizamos a otros. Maravilloso, ¿no? Y a mis amigas les gusta que les cuente otras formas de pensar. Son las cosmovisiones, las de los filósofos. Claro que sí, son cosmovisiones que además tienen como un sentido mucho más meditado, ¿no? Cuando uno lee, digamos, expresiones de los filósofos, eh, yo te digo, creo que sí son opiniones, pero hay que verlas como más que opiniones, ¿no? Como formas más razonadas. No quiere decir que mejores, ¿eh? Son lo más razonadas de ver la vida que podríamos comprender y que podrían aportarnos algo, ¿no? Entonces la filosofía no se busca por las respuestas concretas que pueda dar a los problemas que plantea, ¿no? O sea, no la buscamos por las respuestas, ¿no? Lo que pasa es que estos problemas, pensar estas cosas amplían nuestras ideas sobre lo posible, ¿no? Y enriquecen algo que llama Russell nuestra imaginación intelectual, ¿no? Podemos pensar más, ¿no? Ponen en duda las certezas del sentido común y lo dado. Por eso, en la historia de la filosofía, el escepticismo, o sea, el que duda, siempre ha sido parte de la filosofía. O sea, hay que ser escéptico en filosofía para poder encontrar algunas verdades, ¿no? La filosofía nos hace conscientes también de la finitud del espíritu humano, ¿no? Ahí tienen a Heidegger, ¿no? Y la reflexión sobre la existencia humana, ¿no? De la finitud de las cosas del mundo y para poder ubicarnos mejor en la sociedad y en el mundo, ¿no? Realmente una conciencia filosófica nos hace más sensibles a todo esto, al mundo, a los otros, a nosotros mismos también, claramente, y permite ubicarnos mejor, ¿no? Permite preguntarnos qué hacer, cómo encontrar la felicidad que busco, ¿no? Esa es una gran, digamos, labor de la filosofía, ¿no? Porque el hecho de hacer preguntas nos hace plantearnos mejor las cosas, ¿sí? Yo creo que, bueno, ustedes saben, cuando haces investigación, tesis o algo así, es muy importante el planteamiento de la pregunta, ¿no? Es muy importante que uno haga una buena pregunta, ¿no? Que uno plantee bien la pregunta para poder responder la pregunta, ¿no? Y por eso la materia de metodología de la investigación, que es una materia súper aburridísima, por cierto, yo la di varias veces, sí es aburrida, lo acepto que es aburrida la metodología de la investigación, ¿eh? Pero eso nos muestra lo importante que es para hacer una pregunta el hecho de poder plantearla bien.
¿no? Poder plantear una pregunta de investigación es algo muy importante para encontrar la respuesta. Y esa es una labor medio filosófica o muy filosófica, aprender a plantear preguntas. Y eso es lo que hacen los filósofos, ¿no? Por eso quienes estudian filosofía suelen ser los que dan esas materias de metodología de la investigación, ¿no? Casi siempre, ¿no? Digo, no siempre, pero casi siempre, ¿no? Entonces, la filosofía podría ser, en ese sentido lo hemos visto, ¿no? La filosofía se ha planteado ser como una sabiduría, pero no una sabiduría de carácter puramente abstracto y teórico, alejado de la vida, ¿no? De la vida práctica. Para los griegos, la vida práctica y la teoría estaban unidos, ¿sí? El que conoce sabe actuar bien, ¿no? Entonces la filosofía, como amor al saber, como una sabiduría, una búsqueda de la sabiduría, no quiere decir contemplación absoluta, sino actuar conforme al conocimiento, ¿no? O sea, no se trata solamente de saber por saber, sino saber para vivir mejor. Ahí yo les recomendaría, si les interesa la filosofía como forma de vida, de sabiduría de vida, les recomiendo mucho que busquen autores y filósofos del helenismo, ¿no? Que son las escuelas, los cínicos, el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, ¿no? Son escuelas del helenismo griego, ¿no? El helenismo son estas cuatro, ¿eh? El helenismo no es una escuela más, ¿eh? O sea, el helenismo las engloba a todas estas cuatro, ¿no? Bueno, quienes están en el paquete lo van a ver en Ética 2, ¿no? Lo van a ver un poco de ética helenística, ¿no? Pero sí, estas escuelas lo que hacen es preguntarse qué es una vida buena y cómo encontrar la eudaimonía, ¿sí? Porque pensar correctamente nos hace vivir más plenamente, ¿no? Pensar nos puede hacer vivir mejor, ¿no? ¿Puedo vivir sin filosofía? Sí. O sea, es muy claro que la filosofía para existir no hace falta, ¿no? Los animales existen y no tienen filosofía, ¿no? Las plantas existen y no tienen filosofía, ¿no? Hay muchos seres humanos que existen, pero vivir la vida, creo yo, implica ser de alguna manera consciente de lo que uno está haciendo, ¿no? Y de para dónde va. Y no se puede ser consciente de lo que uno hace, ni saber para dónde vamos, si no eres reflexivo sobre eso, ¿no? Entonces, ¿puedo vivir bien sin filosofía? Sí. ¿Puedo vivir bien sin reflexionar? Sí, también, ¿no? Pero me falta, de alguna manera, esa reflexión para poder sentirme como más pleno, ¿no? ¿Se puede ganar uno la vida? Sí, pero podemos vivir sin realmente vivir la vida, claro. Y para ello se requiere un poco de conciencia filosófica, ¿no? Hace falta, ¿no? Un poco de esto, para guiarnos como una brújula, ¿no? Kant, que es un filósofo que a mí me gusta particularmente, pensaba que la filosofía es una suerte de atreverse a pensar, ¿no? Como un atrevimiento, ¿no? Kant mostró un carácter esencial de la filosofía en este lema que se llama sapere aude, ¿no? Que es atrévete a saber, ¿no? Ten el valor, ¿no? Porque el atreverse, el saber implica una suerte de atrevimiento, ¿no? De valor por conocer, ¿no? Y Kant resume esta idea de la filosofía como un atreverse a pensar por uno mismo, porque uno puede vivir la vida completamente haciendo lo que le dicen que haga, ¿no? Haz esto, haz aquello, estudia esto, vive así, eso te conviene, ¿no? Pero hay una valentía en pensar por uno mismo. Y yo creo que la filosofía también es atreverse a pensar por uno mismo, ¿no? Dice Kant en este textito, este ensayo pequeño de qué es la ilustración, dice Kant lo siguiente. Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es el mismo. O sea, nosotros mismos somos los responsables de esta minoría de edad, ¿no? Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro, ¿no? Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, porque tenemos entendimiento, no nos falta, ¿no? Sino que la causa de que no actuemos ilustradamente
es en la falta de resolución y valor para servirse del propio entendimiento sin la guía de algún otro. ¿Por qué? Porque es más fácil que a uno le digan qué hacer. ¿Sí? Es más fácil que me resuelvan la vida, que me digan haz esto, no hagas aquello, no hagas esto, haz esto, ¿no? Entonces, la idea de la filosofía, más allá de ser una búsqueda de incertidumbres, ¿no? De sembrar incertidumbres, la filosofía es un atreverse a saber y hay un miedo de repente también en atreverse a saber, ¿no? Hay miedo, ¿no? Porque a uno le da miedo a veces lo que puede encontrar en la filosofía, ¿no? Le da miedo a uno no encontrar respuestas. Le da miedo a uno encontrar cosas que quizá lo puedan hacer sentir mal. Pero la filosofía es eso, ¿no? Es sapere aude, es el lema de Kant, ¿no? Ten el valor, dice Kant, para servirte de tu propio entendimiento, ¿no? O sea, arriésgate a pensar, ¿no? Te invita a pensar, dice Kant, arriésgate a pensar, ¿no? Entonces, la filosofía también tiene que ver con sabiduría, ¿no? De alguna manera, esto viene en el texto. Ese textito también, si lo tienen en el Canvas, si no mal recuerdo, esta invitación a la filosofía de este filósofo francés, André Comte-Sponville, si lo tienen, imprímanlo, es completo, es muy bonito. Si no, también lo pueden comprar en cualquier Gandhi, si no mal recuerdo, ¿no? Es un texto como de introducción. Y aquí dice lo siguiente, pero ¿qué sabiduría, no? Cuando hablamos de la filosofía como sabiduría. También aquí, dice, como en todos los filósofos discrepan, ¿no? Porque también hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Una sabiduría del placer, como en Epicuro, es el placer. Una sabiduría de la voluntad, como en los estoicos. Una sabiduría del silencio, como en los escépticos. O una sabiduría del conocimiento y del amor, como en Spinoza. Una sabiduría del deber y de la esperanza, como en Kant, ¿no? Corresponde a cada cual formarse una opinión al respecto, que podrá tomar de las distintas escuelas. Aquí dice André Comte, nosotros somos los que tenemos que elegir. Los filósofos no van a pensar por nosotros, pero sí podemos nosotros pensar a través de ellos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a leer filosofía, vamos a leer para pensar a través de los filósofos una perspectiva que quizá podamos nosotros tener, ¿no? Por eso hemos de filosofar, porque nadie puede pensar ni vivir por nosotros, ¿no? Cuando no filosofamos, dice Sponville, es como si pensaran y vivieran por nosotros, ¿no? Entonces es una forma de liberación la filosofía, ¿no? Es una forma de negación. Negamos lo que piensan nosotros, negamos lo que creen nosotros. Pero en lo que los filósofos sí están de acuerdo, dice, al menos casi todos, es en la idea de que la sabiduría se reconoce en cierta felicidad, ¿sí? En cierta serenidad, digamos que en cierta paz interior, pero gozosa y lúcida, la cual no es posible sin un uso riguroso de la razón, ¿no? Es lo contrario de la angustia, de la locura, de la desdicha. Por eso necesitamos la sabiduría, ¿no? Por eso hemos de filosofar, porque no sabemos vivir, porque hemos de aprender, porque la angustia, la locura o la desdicha nos amenazan constantemente, ¿no? Y quizás más que nada hoy en día, ¿no? En términos actuales, necesitamos mucho de repente encontrar esta serenidad, ¿no? Entre tanta, digamos, tantas redes sociales, entre tanta información. Yo creo que entre más informados estamos más desinformados, ¿no? Hay mucha más desinformación, paradójicamente, ¿no? Hay mucha más ignorancia, quizás, ¿no? La gente tiene un acceso universal al conocimiento en Internet y es impresionante la cantidad de ignorancia que sigue existiendo, ¿no? Entonces, el Internet es la respuesta, las redes sociales no son la respuesta, ¿no? Yo creo que las redes sociales nos muestran la parte más frívola de los seres humanos, más que nada, ¿no? La frivolidad, ¿no? Y el egocentrismo. Las redes sociales creo que son parte del individualismo extremo, ¿no? Entonces hay que pensar más, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? La filosofía como sabiduría no es solo inteligencia, erudición o conocimiento, ¿no? ¿De qué sirve quedarse en los libros, ¿no? Si lo que leemos no afecta a nuestra vida, ¿no? Creo que eh, la filosofía no es solamente leer un libro por leerlo, ¿no? La filosofía puede cambiarnos la perspectiva de nuestra vida, de lo que queremos hacer y de lo que no queremos hacer, ¿no? Por eso la filosofía no es una religión ni una moral.
¿sí? O sea, la filosofía uno no debe esperar que le resuelva la vida, pero sí que afecte nuestra manera de ver la vida, ¿no? ¿Cómo he de vivir? Es una cuestión con la que se enfrenta la filosofía desde su inicio, ¿no? Y la respuesta es la sabiduría, ¿no? Una sabiduría que cada uno debe buscar, porque no hay respuestas absolutas ni hay fórmulas, ¿no? La moral siempre es imperativa, normativa, negativa, no debes de, ¿no? Nietzsche tiene esta expresión del llamado al amor fati, ¿no? El amor al destino, ¿no? Hay que amar el propio destino, pero uno debe construir su propio destino a final de cuentas, ¿no? A través de o a partir de una sabiduría, ¿no? Y por último, hay una expresión de, bueno, falta más. Para Marx, la filosofía es el arma de la revolución. ¿Sí? Marx, que es un pensador muy criticado, ¿no? Es muy, muy odiado, ¿no? Y quizá no Marx, sino más bien los intérpretes de Marx, ¿no? Marx nunca dijo muchas cosas que luego se le atribuye, ¿no? Más bien son sus intérpretes, ¿no? Marx decía algo así como que los filósofos solo se han dedicado a interpretar la realidad de diversos modos, pero dice de lo que se trata es de transformarla, ¿no? Entonces, para Marx, la filosofía debe ser una cuestión de transformación de la realidad, ¿no? Debemos transformar nuestra propia realidad social y personal, y la filosofía es el arma que podemos usar para transformarnos, ¿no? Entonces, los filósofos no solamente interpretan al mundo, los filósofos también pueden transformar la realidad de diversos modos, ¿no? Marx está apelando a eso y creo que se puede hacer, ¿no? Ahora, también la filosofía es una conciencia trágica de nuestra propia existencia, ¿no? Creo que esto tiene que ver con el mito de Sísifo, que es un libro de Albert Camus, un pensador francés de la corriente del existencialismo, ¿no? Y no sé si ustedes conocen el mito de Sísifo por ahí. ¿Alguien lo conoce, este mito? Está por aquí Ana, Donaldo, Héctor. ¿Conocen el mito de Sísifo? ¿No el de la roca, ¿no? De hecho hay una lectura, ¿no? Justamente. Que de hecho dice que somos dueños de nuestro destino. Bueno, a él que lo castigan al menos se da cuenta que es dueño de ahí en adelante de su destino, porque siempre va a tener que subir por la roca, dejarla caer y ya está, o sea, está escrito lo que va a hacer. Gracias, Ana. Sí, tienes razón. Bueno, Sísifo lo que hace es engañar a los dioses. Sísifo engaña a los dioses y lo castiga a los dioses, ¿no? Sísifo es condenado, dicen, a subir una roca en una montaña y luego a mirarla caer y luego otra vez a subirla. Es un trabajo de esfuerzo, ¿no? Subir una roca, una piedra enorme a la montaña, es un esfuerzo enorme para luego verla caer y luego hacerlo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez por toda la eternidad, ¿no? Porque no hay nada más terrible, dice Camus, apelando a los griegos, que el castigo eterno y sin sentido e inútil, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía, bueno, Camus pensaba que el trabajo moderno es muy similar, ¿no? Que el trabajador es como Sísifo, el obrero, que todos los días sube la piedra, todo la deja caer, y al siguiente día una y otra vez, y no hay sentido. Porque no sube, no es que suba la piedra una vez y lo vayan a premiar, o no es que la suba otra vez o 10 veces y ya tengas. No, no hay sentido. No hay razón por la cual la suba, ¿no? No tiene ningún sentido subirla y verla caer. La postura del existencialismo es que la vida humana es algo así, como una conciencia trágica, como algo inútil, ¿no? Algo sin sentido, de lo cual debemos o podemos tener una conciencia que sería trágica, ¿no? Entonces, creo que la filosofía puede ser esa conciencia de nuestra existencia y puede ayudarnos quizás a vivir una existencia como más plena y darle más sentido a nuestra vida, ¿no? En algún momento esta pregunta por la existencia y el sentido de la vida es una pregunta que aparece en la filosofía con el existencialismo y que Camus dice, bueno, necesitamos una suerte de conciencia trágica, una conciencia de este sinsentido para poder darle un sentido a la vida, ¿no? Entonces, la filosofía nos puede dar cuenta de todo esto, ¿no? De nuestra propia vida, del sentido de la vida y quizás, dice Camus, en algún momento hay que imaginar que Sísifo, subiendo la piedra, en algún momento tiene conciencia de lo trágico
de su destino, se da cuenta que su trabajo es inútil, que no va a ningún lado, y sin embargo, dice Camus al final del mito de Sísifo, léanlo, son 3 paginitas, se lo recomiendo mucho, son 3 páginas o 6, es muy pequeño. Al final dice, hay que imaginar a Sísifo feliz, ¿no? O sea, detrás de que a pesar de que la vida no tiene sentido, a pesar de que hace lo mismo todos los días, a pesar de eso encuentra cierto placer y cierta felicidad en esta actividad, ¿no? Y yo creo que la filosofía puede ser un poco esa idea, ¿no? De que podemos encontrar, a pesar de todo, una suerte de sentido a partir de la filosofía, pero viene de una reflexión, de una suerte de conciencia filosófica que no tendríamos si nos atuviéramos solamente a lo dado del mundo, ¿no? Y que podemos construir también un sentido también, ¿no? Para nuestra existencia, ¿no? Creo que por aquí, digamos, podríamos irle dejando. Antes de irme, les recomendaría yo estos textos. Aquí hay unos textos que les recomiendo, que son muy interesantes y que les pueden servir si quieren como introducirse a la filosofía. Creo que a algunos ya se los había pasado, el de Giorgio Colli, creo que sí ya se los había pasado, ¿no? El de Néstor Luis Cordero, de La invención de la filosofía, también es un gran texto, ¿no? Es un texto muy interesante y que les puede servir. Este texto también, el de Filosofía para Después, de Tecnos, es un texto no tan viejo, salió apenas hace algunos años, pero es un texto que lo he revisado y es como muy accesible, ¿no? En términos de historia de la filosofía, ¿no? El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli, también es un texto muy bonito, es un texto que dice que está sencillo y que pueden también entrarle para que lo puedan leer, ¿vale? Y por último, el de Bertrand Russell, el de los problemas de la filosofía, ¿no? Para que puedan, este texto de Russell es un texto que está un poquito complicado, ¿no? Pero lo pueden echar un ojo también a los demás para que lo puedan checar y es un texto interesante. Bueno, les dejaré estos 4 textos para que lo pudieran checar, ¿no? Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario con el que puedan ustedes cerrar, algo que les haya parecido, digamos, las sesiones, ¿no? Y hasta ahorita, si tienen alguna pregunta, alguna duda, los escucho. Donado, te escucho, ¿todo bien? Todo muy bien, profe. Bueno, una sesión para cerrar. Dime. Bueno, algo que te quedes con la sesión de hoy, Donaldo. Nada, pues ya había como varias cosas que había pensado con anterioridad de la funcionalidad de la filosofía y pues ahora lo andamos un poquito más. Y pues no sé, muy interesante todo. Gracias, Donaldo. Héctor, algo que te quieras comentar así al final, para cerrar, comentar al respecto. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita? Cerramos hoy hablando un poco de cuál es el valor de la filosofía. ¿Con qué te quedas para lo que es el valor de la filosofía? ¿Ahí se me escucha? Sí, te escucho. Ok. Pues solamente tal vez hacer el comentario que recordé que en una de las primeras sesiones mencionaban los orígenes de la filosofía, que eran como, no estoy tan seguro si era así, pero creo, asombro, duda y las situaciones límites, algo parecido. Y lo recordé ahorita al final de la sesión, porque considero que muchas veces se ve a la filosofía como un tema aislado a nosotros, pero supongo que la gran mayoría ha estado en una situación parecida de esas 3 y no siempre se piensa en el razonamiento como una manera de solucionar o buscar una salida a esas situaciones. O sea, la filosofía te da como una salida, ¿no? Sí, dices, a los problemas. Tal vez no una salida, pero una perspectiva diferente. Ok. Más o menos, te da como una manera de afrontar la vida, ¿no? Una manera de afrontar la vida y como para poder, o sea, la idea es que el pensamiento filosófico no está desconectado de la vida práctica, ¿no? Y puede servir para poder tener una vida mucho más reflexionada y encontrar salidas a veces o soluciones a problemas que no podemos encontrar, ¿no?
de otra manera, ¿no? O ampliar nuestra perspectiva sobre ciertos campos de posibilidades, ¿no? Por ahí va más o menos la idea, ¿no? Para que lo puedan checar. Yo creo que sí, la filosofía sí afecta a nuestra vida, ¿no? Sí afecta a nuestra vida y puede darnos y enseñarnos mucho más del mundo, mucho más de nosotros, aprender a conocernos mejor. Y en realidad ahí está, digamos, un gran aporte que tiene la filosofía, ¿no? El hecho de mostrarnos cosas que quizás no nos hubiéramos planteado antes y que pudiéramos vivir una vida mucho más plena, ¿no? Creo que por ahí va un poco la idea, ¿no? La filosofía tiene una utilidad práctica, no inmediata, pero sí tiene una utilidad práctica a final de cuentas, al menos mediata, ¿no? Porque nos puede dar y enseñar a vivir mejor una vida, ¿no? Pues por ahí podemos quizás, salvo José Ignacio, ¿tú quieres comentar algo más? Adelante, te escucho. ¿A qué te quedas con el valor de la filosofía? Bueno, contestando el con qué me quedo, yo creo que por ahí está la respuesta, ¿no? En no quedarnos ahora sí que con lo que estuvimos viendo acá, con lo que platicamos, con lo que discutimos en las reuniones, yo creo que es dar el siguiente paso, ¿no? De seguir, como hemos visto, ¿no? Con esa curiosidad de aprender un poquito más, ya viendo qué nos gustó o qué temas en particular, qué corrientes nos han gustado más y seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que nos quedamos en esa parte. Creo que todos los que estamos aquí hoy, estamos aquí ahora porque queremos estar acá, ¿no? No porque como en la escuela, ¿no? Que a veces te obligaban a hacer tu tarea o asistir a algún curso o algo. Digo, los que estamos acá estamos ya adultos y que decidimos estar acá para aprender. Entonces yo creo que gracias, con eso me quedo, ¿no? Con el seguir avanzando. Por eso cuando comenzó la reunión preguntaba un poquito el tema de los seminarios, ¿no? Con estas ganas de seguir avanzando con el conocimiento. Gracias, José Ignacio. No, pues de entrada hay muchas áreas. Ahí te digo, la filosofía es un campo muy amplio, hay muchas áreas, muchos autores y uno tiene que ir siguiendo las preguntas que a uno le llaman, que a uno le interesan, ¿no? Puede ser la pregunta sobre el amor, sobre el conocimiento, sobre la política, sobre el ser, sobre el hombre, ¿no? Hay muchos problemas sobre la ciencia, ¿no? Sobre el arte, ¿no? También hay un seminario sobre estética, filosofía del arte. Uno tiene que seguir esas preguntas y pues ahora sí que como te digo, tratamos de hacerlo fácil, ¿no? La filosofía no es fácil, pero siempre tratamos como de que sea accesible y eso es una gran labor, es una gran virtud poder tener las cosas claras para que los demás también las tengan claras, ¿no? Pues mi estimado José Ignacio, les agradezco de verdad esta sesión 10. Espero que hayamos podido cerrar bien con estos temas. Para ustedes igual han sido muchos temas. También creo que ha sido mucha información en 10 sesiones para ustedes, también muchísima información. Pero lo importante creo que son las sesiones, que ustedes puedan ya sea estar en vivo en las sesiones o ver las grabaciones para que puedan tener una idea de los temas que son como más centrales. Quizás no son los únicos que hay, pero son los que nos quisiéramos que ustedes se llevaran para reflexionar. Y bueno, por aquí cerraría yo el curso propedéutico. Les agradezco de verdad su atención, sus preguntas, sus participaciones. Ha sido de verdad un placer que estén por acá. Y los invito por ahí, si ustedes quieren continuar en algún seminario, manden un mensaje de manera individual. Hay bastantes cosas interesantes para el siguiente semestre. Vamos a tener un seminario de Foucault, uno de Derrida, va a haber uno de Freud, una introducción al psicoanálisis de Freud, con un psicoanalista que es muy bueno. Vamos a ver uno de Spinoza, ¿no? Para la filosofía de Spinoza es muy bonita, es una filosofía muy interesante, de Baruch Spinoza y la ética. Va a haber uno de filosofía y teorías de la conciencia, ¿no? Vamos a ver qué es la conciencia y algunas corrientes que se preguntan y que proponen respuestas para responder qué es la conciencia. También va a haber otro de inteligencia artificial, muy interesante, la relación entre la filosofía y la inteligencia artificial, o una reflexión sobre la inteligencia artificial, ahora que está de moda ChatGPT, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un gran tema, ¿no? ¿Qué son las máquinas? Se puede desarrollar eso, ¿no? En realidad, que es pensamiento también por allá. Y hay muchos, hay uno sobre feminismo también, un seminario sobre feminismo. Entonces, hay una gran variedad de temas. Espero que algunos resulten interesantes, ¿no? Y tenemos para ustedes, alumnos, 2x1
y además un 20% de descuento, ¿no? Hasta el 15 de junio para ustedes. Hay un 2x1, entonces pueden elegir 2 para que no se queden con las ganas de otro más. Donald, te escucho. ¿Quieres comentar algo? No, nada, el problema no es que me interese alguno, sino que me interesan todos. Pero la vida no da para tanto. Nada para tanto. Yo te recomiendo que agarres, que agarres 2 y ya vayas viendo qué onda. Algunos, mira, muchos seminarios regresan. Realmente la mayoría lo repetimos al siguiente semestre. La gran mayoría se repiten y solo hacemos algunos nuevos, ¿no? Entonces no te preocupes. Hay bastantes opciones por ahí, pero igual te animes a alguno. Ojalá que sí sea. Profe, ¿los diplomados también se van repitiendo cada semestre? ¿O tratamos de sacarlos 2 veces al año. A veces no. Afortunadamente, el diplomado que siempre hemos tenido es el de Historia de la Filosofía, que es como una mini licenciatura en filosofía. Son 6 meses donde ves lo que ve un estudiante de filosofía durante 6 semestres, 7 casi, lo vemos en 6 meses. Entonces es una gran manera de tener una mini carrera en filosofía en 6 meses. El diplomado en Historia de la Filosofía, ¿no? Ese es el que te digo. Luego hay otros más, pero son como diferentes. El de política y el de pensamiento contemporáneo, que es una continuación en realidad de la Historia de la Filosofía. Entonces por ahí si quieres un diplomado donde iniciar, el de Historia de la Filosofía es el básico, ¿no? Porque es desde cero, ¿no? Desde los griegos, mucho más detallado. Si estás en el paquete de filosofía, ahorita lo estás viendo el ciclo 1, el ciclo 2, por ahí, ¿no? Sí, ok. Entonces, por ahí puedes continuar si quieres, ¿no? Pero ahí están los diplomados, todo igual, esperemos que se animen, me gustaría verlos por allá. Igual los profesores ya los conocen, espero que les hayan parecido interesantes. Bueno, si a ustedes les gusta Heidegger o la fenomenología, ¿no? Por ahí Ignacio Quepons, que ya lo conocieron también, él hace una lectura de Ser y Tiempo con ustedes, muy interesante. Ser y Tiempo lo van leyendo y también da una introducción a Husserl y lo que es la fenomenología, ¿no? Esos son grandes temas también para ustedes. El de Amilcar, que también es un crack en Marx y en la Escuela de Frankfurt. Entonces ahí yo les dejo la invitación. Me dará mucho gusto verlos. Por ahí espero que podamos vernos en un seminario o en el diplomado. Espero que estén ahí. Y pues seguimos, ¿no? Quienes están en el paquete, nos vemos la próxima semana todavía con el ciclo 2, ¿vale? Todavía hay filosofía para rato. Y les deseo que tengan excelente sábado. Ya se acabó el propedéutico. Y nos vemos entonces el próximo fin de semana, ¿vale? Ana, no sé si quieres comentar algo. ¿Todo bien? Adelante. ¿Te escucho? Todo bien, no tengo nada que comentar. Gracias. Vale, pues bienvenida, Ana. Espero que haya sido interesante la sesión de hoy. Nos vemos entonces el próximo fin de semana. Que tengan excelente sabadito a todos. Un abrazo. Buena tarde, Héctor, José Ignacio, Ana y Renaldo. Que estén muy bien. Yo espero estar mejor ya el próximo sábado, ¿no? Que se me quite mi infección en la garganta y también mi conjuntivitis en el ojo derecho. Entonces ya espero estar bien, ¿vale? Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Donaldo, cuídense. Que se mejore. Gracias. Cualquier cosa ahí pueden mandar mensaje por el WhatsApp, ¿vale? No hay problema. Si no lo quieren mandar al grupo para que todos lo vean, por WhatsApp individual lo pueden mandar, ¿vale? Cuídense mucho. Que estén bien. Hasta luego. Un abrazo.